Mediana en tablas de frecuencias y datos agrupados. Definición. La mediana se define como el dato que divide en dos partes iguales el conjunto de todos los datos. La mediana hace parte de los estadígrafos de posición en estadística. Supongamos el siguiente ejemplo. Se tiene este conjunto de datos y se desea hallar la mediana. El primer paso que se debe realizar para hallar la mediana es organizar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Dado que es una medida de posición, debemos encontrar el punto en el cual está la mediana. En este caso, utilizamos la fórmula n más 1 sobre 2, n el número de datos, teniendo así que la mediana está ubicada en la posición número 15. La posición número 15 corresponde al dato número 3. Una manera también sencilla de ubicar la mediana es a través de una tabla de frecuencias. Para ello, lo primero que debemos hacer es hallar la frecuencia acumulada como lo tenemos ahí en el gráfico. Observamos que la posición 1 a 3 contiene el elemento número 1, el elemento número 2 va de la posición 4 al 11, el elemento número 3 del 12 al 18, el elemento número 4 del 19 al 22, el elemento número 5 del 23 al 26, el elemento número 6 del 27 al 29. Hallamos de igual manera la posición con la fórmula vista anteriormente y ubicamos la mediana. Bien, como observamos en pantalla, vemos que la posición número 15 se encuentra en la tercera fila y la tercera fila corresponde al dato número 3. Como observamos en pantalla, vemos que la posición 12 es el número 3, la 13, el 3, así hasta la posición 18 que contiene el 3. Dado que la posición es el número 15, vemos que ubicamos sin problema que es igual al número 3. Veamos otro ejemplo. Suponga que tiene una cantidad de datos tal que organizar la información de manera secuencial se convertiría en un elemento muy dispendioso. Por tanto, hallar la mediana sería un proceso igualmente difícil. En las tablas de frecuencia podemos hallar la mediana con mucha mayor facilidad. Observe lo siguiente: 101 datos. Hallamos la posición a través de la fórmula n más 1 dividido 2. En este caso, la mediana se encontrará en la posición 56. Igual como lo hicimos en el momento anterior, en el paso anterior, observamos que la posición 53 y anteriores es 3 y la posición 56 corresponde al número 3. Por tanto, igual que en el ejemplo anterior, la mediana es igual a 3. De esta forma, tenemos que la mediana se ubica en la tercera fila de nuestra tabla de frecuencias. La mediana es igual a 3 en la posición 56. Otro ejemplo. Hasta el momento hemos observado que cuando hallamos la posición nos da un valor exacto, es decir, hemos tenido la posición 15 y la posición 56. Esto para datos impares. Pero supongamos que tenemos ahora un conjunto de datos donde el valor de n del número de datos es par. Al hallar la posición de la mediana, obtenemos que la posición se ubica en el punto 14.5. Este valor lo podemos encontrar entre el dato 14 y 15. La dificultad radica en que entre el dato 14 y 15 no existe como tal ningún valor, es decir, no tenemos un dato específico que nos muestre dónde está la mediana. En los casos anteriores teníamos el valor de 3. Lo que debemos hacer aquí es calcular el punto medio que existe entre los datos. Esto lo hacemos sumando el dato inmediatamente anterior a la mediana más el dato inmediatamente superior a la mediana dividido. El dato inmediatamente anterior a la mediana es 3 y el dato superior igual a 4. Por tanto, al dividirlo sobre 2 nos da 3.5. Miremos el mismo ejemplo utilizando ahora la tabla de frecuencias. Hallamos la posición. Observemos que el dato 12 es 3, el 13 es 3, el 14 es 3, el 15 es 4 y así sucesivamente. Nosotros sabemos que la mediana se encuentra entre la posición 14 y 15. Igual que en el ejemplo anterior, ubicamos nuestra mediana entre el dato 14 y 15. Observemos que no existe diferencia alguna
entre tomar los datos o analizar los datos en una tabla de frecuencias a de manera secuencial. De igual manera tenemos que la mediana sería 3 más 4 dividido 2 igual a 3.5. Es decir, estaremos hablando que la mediana es igual a 3.5 ubicada en la posición 14.5. Existe otro esquema que debemos analizar, hallar la mediana con datos agrupados. Ya sabemos que una de las dificultades que existe para hallar la mediana con datos agrupados es que estamos hablando de intervalos entre los cuales debemos buscar un número. Es decir, sabemos que los datos se pueden ubicar entre 320 y 344, o la mediana podría estar también entre 416 y 440, pero no sabemos con exactitud qué dato o cómo es la distribución de los datos entre cada uno de esos valores de ese intervalo. Por tanto, para ello vamos a utilizar la fórmula ME es igual a LI más A sobre N medios menos F mayúscula sub I menos 1 dividido F minúscula I. Estos valores nos indican o nos muestran lo que nosotros debemos encontrar para poder hallar la mediana. La posición la hallamos igual que como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. En este caso tenemos un total de 77 datos y al aplicar la fórmula nos da que el dato o la mediana se encuentra en la posición 39. Esta posición 39 se ubica entre el intervalo 416 y 440. Al encontrar entonces nosotros la mediana o ubicar la mediana en este intervalo de datos, lo que tenemos que hacer es empezar a desglosar la fórmula. El límite inferior donde se encuentra la mediana LI sería en este caso 416 y el número de datos 77. El ancho de la marca de clase lo podemos hallar de cualquiera de los intervalos que tenemos a nuestra disposición. Para nuestro ejemplo, cogemos el segundo intervalo y tenemos que 344 menos 320 igual a 24. Escogemos ahora el dato correspondiente a la frecuencia donde se encuentra la mediana. Como se observa en pantalla, vemos que f sub i es igual a 12. Escogemos ahora el dato correspondiente a la frecuencia anterior donde se encuentra la mediana. Observe que la letra que utilizamos para este caso, para designar estos valores, es la F mayúscula, que corresponde a las frecuencias acumuladas. Reemplazando en la fórmula, entonces obtenemos que la mediana es igual a 433.